¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. L'actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. INE acusa ante FEPADE la simulación de firmas de independientes. Los empresarios piden debate serio a los candidatos. Esto es Informe Broso. Presidente de Perú renuncia tras escándalo. El IMSS deberá reconocer el derecho de cónyuges hombres a la pensión por viudez. Esto es Informe Broso. Sin agua potable, el 7% de los hogares en México. INE sigue sin mecanismos para frenar las fake news. Esto es Informe Broso. Comisión Interamericana emite medidas cautelares por italianos desaparecidos. Hoy en el estudio nos acompaña Bernardo Barranco y su libro El infierno electoral. Esto es Informe Broso. Balón oficial de la Copa del Mundo viajó hoy al espacio. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Chamacas! ¡Pasen ustedes! ¡Escuincles! ¿Qué tienen que hacer ahorita a esta hora? Nada mejor seguramente. Y qué bueno que se unen a nuestra troupe para ver dónde acabamos. De aquí hasta las 8. Estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica TV. Canales 78, 79 de Easy, 218 de Axel TV, 160 de Total Play, Acústica Radio en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec, 560 nomás para usted, ahí en amplitud modulada. Facebook Live por Acústica Noticias y por La Neta Noticias. Escuincles, en esta tarde que todavía no sabemos cómo va a terminar. Ahorita parece todo muy grisáceo, pero ya sabemos, como de pronto la naturaleza nos sorprende por hocicones y por decirle gris al cielo, de pronto se torna amarillo. Entonces vamos a ver cómo es que aterriza el sol o si ya no lo vemos. Aquí está Mariana Guerrero y déjenme saludarla. Mariana, ¿cómo está? Querido señor, qué gusto verlo Gracias. en esta tarde. Hoy sí, natalicio de Benito Juárez, el benemérito ¡No! de las Américas. ¡No! Porque ayer dije algo así como mañana, pasado, futuro. No, hoy. ¡No! Hoy. Sí. Hoy Don sí. Benito Juárez. Don Benito Juárez. Nació así un día es. como hoy. Nació un día como hoy. Ya hoy en las redes y en la internet aseguraban que Benito Juárez nunca tocó la flauta de Carrizo. Caray, ¿por qué? ¿No se acuerda usted de la Pastorcito, el imagen pastorcito, clásica? claro. Es que ella que vio ella- otros libros de texto. sí. En nuestros Que libros está de vestido nuestra el generación. niño pequeño con... Sí, claro. Está con su ropita de manta. Blanca, está sí. enfrente del rebañito. Sí. Y está con Tocando la flauta. de Carrizo. Carrizo. Y ya dijeron que nunca tocó la flauta de Carrizo. Bueno. Históricamente eso debe ser muy importante. Bueno, en la historia siempre hay mitos Sí. y realidades. Muchas veces lo que vemos en los libros de texto no resulta ser, pero lo que sí resultó ser es que fue un oaxaqueño muy talentoso, abogado, que dio mucho a este país y marcó un antes y un después en la historia de México. Valga la pena que estamos festejando el natalicio de Don Benito, Sí. para decir que no creo que haya una mejor interpretación del personaje que aquella que hizo Don José Carlos Ruiz en el sí. programa El Carruaje. Sí, una serie. ¡Oh, qué belleza! Fíjese que no ¿Qué? la he visto, Pues, pero... éramos escuincles cuando pasó. Es en blanco y negro esa En serie, blanco y sí, negro. sí, sí. Wow. Imagínate. Imagínese usted qué interpretación tan bella hizo en ese tiempo José Carlos Ruiz, que a muchos niños de las generaciones, pues ya vejestrianas, ¿verdad? Por decir, se nos quedó la imagen de que ese era Benito Juárez. Claro, Así era Benito claro. Juárez, como José Carlos Ruiz. Sí. También hizo la interpretación que así, en persona, así asimilaban la persona de Benito Juárez al actor. Nos pasa mucho de repente también con ciertos personajes que interpretan a algunos artistas muy talentosos. Uno jura que así debieron ser. Claro, y así uno adivina que así lo calcularon. Claro. ¿Verdad? Porque realmente el rostro de José Carlos Ruiz era ideal para representar a Benito Juárez, además con esa personalidad actoral que siempre tuvo el maestro Ruiz.
Sí, y toda la labor que, como usted dice, hacen de cálculo previo, histórico, estudio histórico y demás para ver qué características tiene el personaje. El casting El casting de esa telenovela histórica, porque Claro. fue una telenovela histórica, es maravilloso. Todos los personajes, Guillermo Prieto, todos los, vamos a decir, los juaristas que acompañaban en esas travesías al presidente Juárez, eran primeros actores y quedaban muy bien con el papel. Claro, así me lo imaginaba yo. Está más creíble que en las estampitas, decía uno. Es que esa simbiosis es fundamental. No solo basta el talento para interpretar, creo yo, sino que realmente hay un trabajo, como dice usted, de casting, donde uno diga, es que además de lo buen actor que es y que interpreta, se parece mucho al personaje que conocemos. Así es. Claro. Y bueno, y varían en las disciplinas, ¿no? Porque a lo mejor para teatro se necesita de todas maneras el asunto del talento actoral. En la televisión todavía se precisa que haya ese talento. Claro. Y el cine se cocina aparte. Porque puedes tener rostros de $1,000,000 que sencillamente con esa personalidad y volteando nada más hacia la izquierda, hacia la derecha, ya vendiste todos los boletos del mundo. Sí. No estoy diciendo que no haya gente talentosa, hay gente muy talentosa y sabemos y somos admiradores de esa gente talentosa, pero también hemos visto como rostros que a lo mejor ves una vez o dos o se quedan para siempre 100 veces. Igual. Esos rostros maravillosos que hacen una simbiosis con la cámara, porque esa cámara del cine, dicen, es realmente furiosa, o te adopta o te echa para siempre. O te escupe de plano, en sí. un término muy No, muy tal fuerte. cual, así como gargajo, así como, Es que como lo pensó usted, así. Es que sabe de quién me estoy acordando. De un gargajo. De un rostro maravilloso, Clint que es Eastwood. María Félix. Bueno. Y que alguna vez vi la historia de su vida y me impactó que ella contó, bueno, la gente que narraba la historia, no ella, no le escuché de ella la historia, pero decía cómo entró al cine. Iba pasando por una calle y uno de los directores más famosos le dijo, tú con ese rostro vas a entrar al cine de oro mexicano por la puerta grande. Claro. Por cualquier puerta entras. Con ese rostro, por lo que decía usted, solo por el rostro, María Félix, bueno, o sea, la cámara la adoraba verdaderamente y era María Félix en todos sus personajes. Y ya después se empeñó en mostrar no solamente la personalidad, sino lo que traía, ¿no? O sea, porque nada más, fíjese, tanto María como Pedro Armendáriz, señor, nada más levantaban la ceja y el cine hacía... Sí. Carlos López Moctezuma. Claro. Nada más alzaba la ceja y todos decían, ¡ay, nanita! Claro. Y era un pan de Dios. Sí. Don Carlos era un pan de Dios. Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, bueno, pero él era tenía un carácter más impulsivo. O sea, si se enojaba en un restaurante y si volteaba 3 mesas. Claro. Don Carlos López Moctezuma era un pan de Dios en todos los lados, pero era el villano de villanos del cine. Siempre lo fue. Siempre. Y nada más alzaba la ceja y los niños lloraban. Oigan, chamacos, déjenme saludar a Alfredo Ruiz. Listo, Oye, listo ¿estás listo para divertirnos en vez de trabajar? Sí. No, pues sería fabuloso eso. Pues, ¿qué has hecho tú en tu vida? Divertirme. Pues sí. Ayer cuando decía Almariana, ¿y qué es la felicidad? Pues esto, Almariana. Claro. Esto. Hay quienes trabajan y nosotros. Y también. Nos divertimos. Estas 2 horas son de mucho gozo. Pues desde luego. Así es, señor. Casi un orgasmo. Fíjense, mis chamacos, el presidente del Perú. No vayan a empezar ustedes con envidias de que las cosas de pronto salen con justicia en todo el continente y aquí no. Pero resulta que el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pues ahora sí que pues tuvo que salir de su cargo de la presidencia en medio de una crisis por acusaciones de corrupción. Ustedes dirán, ¡ay no! ¡Ay sí! Ahí sí pasan esas cosas. Ahí sí. Como en gran parte de América, de Sudamérica, de la América Latina, lo hemos visto en los últimos 2-3 años, cómo suceden esas cosas, y nosotros, los mexicanos, somos los únicos que quedamos sorprendidos de todo ese adelanto Así es. contra la impunidad y contra la corrupción que
sí está existiendo en Latinoamérica. Definitivamente. Jacqueline Fox, periodista del periódico El País en Perú, muchas gracias por tomar esta llamada. De nada, con mucho gusto, es un placer conversar con ustedes. Muchas gracias, Jacqueline. Cuéntanos por favor esta sorpresa con la que nos amanecimos en América Latina toda. Bueno, las cosas cambiaron mucho ayer por la tarde y noche, después de que el fujimorismo del lado de Keiko Fujimori reveló unos videos y audios en los que un congresista fujimorista conversaba con algunos miembros del Ejecutivo o con intermediarios del Ejecutivo que le ofrecían algunos beneficios si es que se abstenía de votar por la destitución mañana. Mañana estaba programada un nuevo debate por la destitución del presidente Kuczynski, como ocurrió en diciembre, porque salieron nuevas evidencias de sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, de los pagos que había recibido por consultorías y de un supuesto aporte que también recibió de la empresa en el 2011 para su campaña presidencial. Pero estos videos tenían un lenguaje tan crudo de este intercambio, ¿no? Te ofrecemos obras públicas o te ofrecemos algunos nombramientos de cargos en los gobiernos regionales, a cambio de que no vayas a votar el jueves o te abstengas de la votación el jueves. Y como esto lo grabó un congresista del lado de Keiko Fujimori, que se opone a su hermano congresista Kenji Fujimori, digamos que se convirtió todo esto en un escándalo, ¿no? Han sido 3 videos y un audio. En uno de los videos sale Kenji Fujimori como uno de los intermediarios del gobierno de Kuczynski, favoreciendo, digamos, estas negociaciones, estos intercambios para evitar la destitución del presidente. El día lunes, los que promovían la destitución del presidente no tenían suficientes votos en el Congreso para removerlo. Se necesitaban 87 de 130 votos para destituirlo. El lunes no contaban con esos votos. Ayer, después del escándalo, después de escuchar este lenguaje tan grotesco de las propuestas y las respuestas de las partes, la mercadería, ha habido mucha indignación ciudadana. Y los congresistas que eran renuentes a votar por la destitución empezaron a pedir renuncia del presidente, y si no lo hacía, ya tenían los votos para removerlo en un debate del jueves, ¿no? Oye, Jacqueline, pero aquí lo que nos está relatando es hermano Sol, hermana Luna y todos los hombres del presidente, o sea, un refrito de por lo menos 5 películas. Pero en la versión B, infelizmente. Exactamente. Porque lo que ocurre es Región que infelizmente 4. Todo esto revela la podredumbre de los principales partidos políticos del sistema, digamos, que intentó recomponerse después de la debacle que hubo en el año 2000, luego de estos 8 años de gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Entonces el balance de estos 17 años, desde el año 2000, en que se intenta luchar contra la corrupción, que hay nuevas normas para las elecciones, un intento de mayor transparencia en el Estado, no han sido suficientes, porque las relaciones entre los partidos políticos siguen teniendo esta cuota de interés marginal, vinculada con interés corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, el pleito entre los hermanos Fujimori, después de diciembre, ha sido como el impulso final para que se logre, digamos, esta decisión final del presidente Kuczynski de renunciar y evitar una humillación en un debate presidencial, en un debate en el Congreso
mañana, ¿no? Entonces, por lo pronto, el presidente Kuczynski ya no está en su puesto. El presidente tiene que entregar su cargo al vicepresidente Martín Vizcarra, Sí. Que es un ingeniero, un ex gobernador regional, Sí. que ha estado en los últimos 5 meses fuera del país con el encargo de ser embajador de Perú en Canadá. Él ha estado muy silencioso en estos meses en que se han profundizado las tensiones entre Keiko Fujimori y el gobierno, y también ha estado muy silencioso después de que Kuczynski dio el indulto al autócrata Alberto Fujimori. Y entonces él es quien tiene que llegar a Lima y reemplazar al presidente Kuczynski. Esperamos que eso ocurra este viernes. Ajá. Y luego tiene que nombrar a un nuevo gabinete de ministros y luego tiene que recomponer sus vínculos con todos estos grupos políticos en el Congreso que están todos muy afectados por las pruebas de haber recibido dinero ilegal de Odebrecht en campañas electorales recientes, o por haberse financiado con dinero producto de lavado de activos de otras vías. Sí, y además conocemos mucho esa sensación, porque si realmente fueran funcionarios públicos, si fueran políticos, la mayoría estarían avergonzados, pero como pasa aquí también, pues son mercaderes, ¿no? Y están viendo a ver quién se lleva la mejor cuota y quién puede comprar mayores silencios, y a ver quién puede armar mejores vendetas, hasta llegar hasta problemas intrafamiliares, ¿no? Que pueden votar a un presidente. ¿Quién queda peor que el otro, no? Así es. A ver, ¿cuál de los Fujimori es peor? Sí, entonces, bueno, lo que la ciudadanía está esperando, ha habido algunos grupos ciudadanos que están convocando a unas manifestaciones mañana, porque no quieren que esto continúe en adelante, ¿no? Que se vuelvan a producir este tipo de negociaciones, claro, todos estos casos de corrupción de los cuales estamos viendo muchos detalles en los últimos meses, y quieren una agenda en la que el Congreso se comprometa para evitar aportes ilegales o irregulares en las campañas electorales. En octubre tenemos elecciones de alcaldes y de gobernantes regionales. Sí. Y nuevamente esas pueden ser oportunidades de que entre dinero ilegal, no solamente claro, de empresas formales, sino también del narcotráfico, sí, del contrabando y de otro tipo de negocios irregulares. Mira, Jacqueline, yo creo que ya empieza a ser un síntoma de alguna salud que la cochinada empiece a salir por las coladeras. Hay países, no te quiero decir cuál, donde no sale la cochinada por las coladeras y luego hasta tiembla de todo lo que se junta abajo de las coladeras. Así es, Jacqueline. Pero te agradecemos mucho que hayas recibido esta llamada, que hayas platicado con nosotros, Jacqueline Fox, del periódico El País. Te agradecemos mucho. Saludos a Perú. Saludos. Saludos. Vamos a un corte, mis chamacos. 6:18. ¡Órale! Llegó la primavera y con ella muchos cambios en la naturaleza. Hace más calor, los días son más largos, hace mucho sol, el campo está en su mejor momento para la siembra y también algunas personas se dice que andan como burro en primavera. ¿Cómo y de dónde nace esta finísima expresión? Es un efecto conocido por biólogos y obviado por cualquier persona, que la primavera despierta los instintos de apareamiento de muchas especies, ya que en ambientes naturales es la estación ideal para concebir nuevas crías, pues así el término de gestación y el nacimiento de estas coincidirá con la etapa cuando la naturaleza se muestre más fértil para alimentarlas. Por esto, muchas especies animales entran en celo y comienzan a sentir esa necesidad inconsciente por aparearse, entre ellas el burro.
Por las características anatómicas de este animal, es fácil saber cuando se encuentran sexualmente activos, pues su pene es notoriamente más grande al de otras especies. De ahí proviene que un caballero le diga a otro que anda como burro en primavera, haciendo referencia a que tiene una erección, la cual podría ser influencia de la estación en su líbido sexual. Según estudios médicos, la primavera en los humanos provoca una mayor secreción de feromonas, así como dopamina, oxitocina o noradrenalina, las cuales participan en la atracción sexual entre individuos. Además, la mayor exposición a la luz solar incrementa las endorfinas en hombres y mujeres, las cuales reducen el estrés y estimulan la respuesta sexual. En conclusión, la expresión andar como burro en primavera hace referencia al impulso por buscar pareja, socializar y cortejar, coincidiendo con la época más cálida del año. Para Informe Broso, Alejandra Díaz. Advertirles a todos ustedes, hermanos, que este reportaje no es biográfico ni nada de esto, ni es autohomenaje, ni apología, ni nada. Son cuestiones de la cultura popular. Sí. Y eso se ha oído desde por lo menos más de un siglo, ¿no? Sí. Mira, anda como burro en primavera. Y mucha gente no se explicaba por qué. Sí. Ahora ya lo saben. Ahora ya lo saben. Porque hay una cuestión de la naturaleza, ¿no? Claro. La nota también decía eso. Es la naturaleza. Que es una cuestión de la naturaleza, ¿no? Que se expresa en distintas especies. Y lo que pasa es que en el burro es muy notorio, ¿no? Porque si usted se fija en un hámster, no se nota. ¿No? Por más que le búsquele usted en hámster. No lo voy a encontrar. No quedaría la frase de andas como hámster en primavera. No queda. Nada más dando vueltas a lo güey. En la ruedita. Bueno, a propósito, mis chamacos, de la primavera que está entrando y que biológicamente se va a sentir, lo van a sentir ustedes en su propia fisiología, van a sentir la entrada de la primavera. Pero con la primavera también podemos estar analizando todo lo que pues nos puede perjudicar, lo que no sabemos a propósito de todo lo que van a ser las elecciones. Acuérdense ustedes que ya padecimos juntos la precampaña, que sirvió para muy poco, la intercampaña, que sirvió para menos, pero también viene la cuestión de los independientes y los apoyos de la ciudadanía a los independientes. ¿En qué nos quedamos en el INE? Que hoy los independientes... Es el último día que tienen. Es el último día que tenían para... solventar o aclarar. O aclarar todas las firmas apócrifas que presentaron a través de fotocopias o simulaciones. Todo ese asunto tenían hasta hoy. Hasta hoy nada más. Y de ahí viene la otra parte, porque esta es la cuestión del INE. Ya el 29 se anunciarán los que entran, los que no entran, en general, ¿no? Los independientes subrayados por todo este escándalo de las credenciales y de los apoyos. ¿Qué sigue? Bueno, después del INE, la siguiente instancia para cualquier aberración o para cualquier trampa de cuestión electoral, pues tienen que ir a la FEPADE. Entonces, vamos a agradecemos mucho que esté con nosotros esta tarde el doctor Germán Castillo, director de averiguaciones previas y control de procesos en materia de delitos electorales de la FEPADE. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Broso. Qué gusto escucharte. Muchas gracias, igualmente, Germán. Quisiera yo preguntarte, ¿qué es el proceso? Para que la gente vaya entendiendo bien cómo van los peldaños. Ya nos quedamos en el INE, ya sabemos que el INE les mandó a ustedes, todavía en la mañana me parece que no lo habían recibido, pero parece que ya recibieron un paquete directamente del INE con todas las inconsistencias que pudieran ser delitos electorales. ¿Ya lo tienen ustedes en su control? Pues mira, nos ha dicho el jurídico del INE que está por entregárnoslo. En cuanto lo traiga, seguramente va a ser hoy mismo, lo vamos de inmediato a revisar.
y evidentemente empezaremos la investigación de conformidad con la denuncia que nos está presentando el INE. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Porque desde luego tú sabes, doctor, que se especula mucho en estas cuestiones de ya se van a ir al bote, quién sí se va a ir al bote y quién no se va a ir al bote. En lo que ustedes saben de lo que ha pasado con las copias o con las simulaciones o con las credenciales apócrifas o datos de otra persona que no corresponde, etcétera, etcétera. Todo esto podría llevar a alguien de los candidatos independientes o de sus equipos, ya sean sus capitanes o sus auxiliares, a la cárcel. Como tú sabes, Broso, estamos haciendo una investigación para que el Ministerio Público, con los datos concretos en la mano, pueda hacer alguna afirmación. Y en este momento lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que nos entrega el INE, hacer los peritajes correspondientes y en su caso tomar las entrevistas de todas las personas involucradas en el tema para que entonces ya podamos definir, pero sí, desde luego, suponiendo que sea cierto el tema de que hubo alguien que utilizó indebidamente los datos del Registro Federal de Electores, por supuesto que es una conducta prohibida y prevista en el artículo 13, fracción segunda de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que en concreto es al que use de manera ilegal datos del Registro Federal de Electores, que podría ser el caso en el sentido de que utilizaban información del padrón electoral para ponerla en cartoncillos simulando credenciales para votar, y que evidentemente eso sería un uso ilegal de la información, porque estamos hablando de datos personales, datos protegidos legalmente y que no pueden usarse arbitrariamente. A ustedes les toca, ahora que reciban ustedes el paquete del INE, a ustedes les toca dar todo ese seguimiento, porque seguramente algunos candidatos van a decir, es que nosotros no tuvimos nada que ver, fueron los auxiliares. Los auxiliares van a decir, pero es que a mí el INE me dijo y yo por eso actué de esa manera, y como me valieron 10 de esas, pues yo metí otras 50. O sea, todo este cruzadero de información, ustedes van a tener que ver qué prioridad le dan a cada cosa, y le tienen que dar seguimiento a todas estas informaciones cruzadas para definir finalmente quién pudiera ser responsable en un momento dado. Exactamente, y como tú bien lo dices, en materia penal existen varios tipos de responsabilidad. Por supuesto que la más conocida es la responsabilidad por la ejecución material del acto, y ahí pues en principio, ¿verdad?, son las personas que recabaron los supuestos apoyos los que tendrán que dar alguna explicación, o en su caso el Ministerio Público tendrá que acreditarles su conducta. Pero ahí no acaba la investigación. Por supuesto que también tendremos que investigar cualquier otra línea que tenga que ver con autoría intelectual, por ejemplo, o con gente que auxilió de alguna manera a estas conductas, y ahí pues desde luego tendrá que citar el Ministerio Público a los aspirantes y en su caso a cualquier persona, cualquier tercero que haya participado en estas conductas. El 30 de marzo empiezan las campañas. ¿Ustedes tendrían alguna prisa por definir, antes que empezaran las campañas, si alguien verdaderamente ya no puede subir, o quién sí tendría el derecho a subir, o alguien que ya esté en la boleta lo pueden bajar si fuera el caso? Los tiempos en materia penal no son exactamente iguales que los tiempos en materia electoral. Evidentemente la FEPADE pues no puede garantizar que tenga un resultado de una investigación tan compleja y tan grande como la que se está planteando en unos cuantos días, porque sería irresponsable de nuestra parte. Sí. Entonces nosotros vamos a hacer la investigación lo más rápido que se pueda para poder tomar una determinación, pero sin duda que no podríamos casarlo con esa fecha. Y aún así, no obstante, ¿ustedes tendrían la capacidad de voltearle la tortilla al INE? Porque el INE va a anunciar, pues sí, sube tal y tal, y no se sube tal y tal. En un momento dado que ustedes, que no tienen plazo, pudieran llegar a una definición, sí tendrían la capacidad para decir, INE, perdón, pero ese que bajaste tiene que estar arriba y lo tienes que subir. Bueno, sí, por supuesto el INE tiene que considerar el resultado de la investigación si es que esta estuviese en los tiempos electorales.
pero si no, son cuestiones separadas, suponiendo que el INE ya consideró que no debe darle el registro al aspirante, pues ya de por sí es una consecuencia jurídica a la conducta de esta persona o de sus equipos. En el caso de nosotros, suponiendo que se acredite alguna responsabilidad de algún aspirante, bueno, pues en ese caso tendríamos que proceder a presentar el asunto ante el juez de control para que éste valore lo que le está presentando el Ministerio Público y determine si es suficiente para iniciarle un proceso penal a alguien. Y todos sabemos que después de un proceso es como podría el juez resolver si existe realmente responsabilidad penal. De lo contrario, tiene que privilegiarse la presunción de inocencia. ¿Hay ese en la boleta o no? Exactamente. Doctor Germán Castillo, director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de FEPADE, te agradecemos mucho que nos hayas regalado algo de tu tiempo para irnos informando justamente al día, no antes ni después, sino cuando están sucediendo las cosas, y yo creo que para todos ha sido de mucha utilidad. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes, hasta luego. Que estés muy bien. El doctor Germán Castillo de FEPADE. Vamos a ir a un corte, mi chamaco. Son las 6:30, más un minuto, serán las 6:31. ¡Órale! El informe de la media. De 2008 a 2016, la pobreza aumentó en 3.9 millones de mexicanos, reveló el informe Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval. El informe detalla que en 2008 había 49.5 millones de personas en situación de pobreza, mientras que en el 2016 la cifra fue de 53.4 millones de personas. El Producto Interno Bruto ampliado del sector salud durante 2016 fue de 1.127.431 millones de pesos, lo que representó el 5.6% del PIB de la economía mexicana, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante la cuenta satélite del sector salud de México 2016. El gasto realizado por los hogares mexicanos para cubrir sus necesidades de salud ascendió a los 454.143 millones de pesos, de los cuales 54.4% se destina a comprar medicamentos. El operador del Cártel del Golfo en la Plaza de Tamaulipas, Luis Alberto Blanco Flores, alias El Pelochas, fue capturado en Querétaro por elementos de la Policía Municipal y del Gobierno Federal. Según reportes del Gabinete de Seguridad, es señalado como uno de los principales generadores de violencia en las ciudades de Reynosa y Río Bravo, en Tamaulipas. La Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial de Seguimiento a la Reconstrucción por los Sismos de septiembre a fin de verificar si los recursos disponibles para ese propósito se utilizan o no de forma adecuada. El diputado presidente Fernando Rubio dijo que es necesario responder a los damnificados que solo buscan recuperar el patrimonio perdido. Ante las 17.700 muertes que ocurren en México relacionadas con la mala calidad del aire, la organización ambiental Greenpeace realizó plantones simultáneos en la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Puebla. La consigna fue exigir al gobierno federal aplicar normas más estrictas y ajustar los valores que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos retiró la demanda de aumentar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la cantidad de piezas elaboradas en su país que deben contener los autos y camiones vendidos en América del Norte, dijo el diario canadiense Globe and Mail. Un portavoz de la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, que se encarga de las negociaciones, rehusó comentar la información. El Congreso peruano inició un proceso para despojar de su fuero a 5 legisladores, entre ellos Kenji Fujimori, tras la difusión de videos en que ofrecieron prebendas a cambio de votar contra la que sería la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La tormenta invernal que afecta al noreste de Estados Unidos provocó la cancelación de más de 2,000 vuelos en los 3 aeropuertos que atienden a la ciudad de Nueva York. Además, obligó a la Casa Blanca a suspender la agenda pública del presidente Donald Trump. La parálisis se extendió a algunos de los organismos multilaterales con sede en Washington, como la Organización de los Estados Americanos. El presidente ruso Vladimir Putin intentará reforzar la imagen de Rusia con la Copa del Mundo, algo similar a lo que Adolfo Hitler hizo cuando la Alemania nazi fue sede de los Juegos Olímpicos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson. Mientras que la portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Zakharova, dijo que cualquier comparación entre Rusia y Alemania de Hitler es inaceptable. Decenas de personas, en su mayoría adolescentes, murieron cuando un suicida se hizo estallar frente a la Universidad de Kabul, donde se estaba celebrando el Nowruz, las fiestas del Año Nuevo Persa, indicó el Ministerio de Interior afgano.
El saldo aún es difícil de determinar, pues inicialmente se hablaba de 26 personas que perdieron la vida y 18 heridos, pero el Ministerio de Salud dio luego la cifra de 33 muertos y 65 heridos. El informe de la media. Muchos de ustedes van a decir, oye, qué bueno. O sea, era bueno que ya pasara, pues siendo ya que 2018. Otros dirán, pero ¿para qué sirve eso? ¿A quién le va a servir? Porque nos estamos enterando, y los estamos enterando ustedes, que el Seguro Social va a reconocer, tendrá que reconocer el derecho de cónyuges hombres a la pensión por viudez. Eso está muy bien, señor, porque ya A ustedes nunca se les ocurrió eso. O sea, pero ustedes jamás pensaron en eso. No, yo creo que sí hay sectores de ustedes mujeres. nunca lo pensaron. ¿Cómo porque, no? porque si había esa pensión para las mujeres, alguna pudo haber dicho, oye, viejo, para el hombre también. Si yo me muero, ¿qué onda con mi viejo? Yo creo que tiene ninguna. Ninguna, ahí está la prueba, es 2018. Sí. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos hace unos cuantos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con esta cuestión de roles, y que yo compartía un poco el sentir de que no es el objetivo rivalizar entre los géneros, sino ir de la mano. Y creo que este es un tema que ejemplifica muy bien esto, en el sentido de que no tiene por qué haber discriminación, porque se tiene pensado que el hombre tiene el rol de proveedor y punto, y si queda viudo no tiene derecho a una pensión. Creo que se avanza con este tipo de resoluciones para que haya un trato igual. Pero dígame usted, vamos a decir, está bien, vamos a decirle avance. Ahí están las mujeres que quedan viudas. Después vino el caso de los matrimonios del mismo sexo, que desde el principio a la fecha están relacionados con una asociación, una sociedad entre dos personas. Y entonces, si uno de ellos muere, el otro cobra y viceversa. Y en el caso de los hombres, nunca hubo alguien que se detuviera. O sea, pasamos primero por las señoras, que eran vamos a decir, las viudas por default, ¿no? O sea, la viuda tiene que recibir una pensión. Luego los matrimonios del mismo sexo, que juegan al parejo. Quien muera, el otro se pensiona, ¿no? Y de los hombres salió hasta ahora que lo resolvió el tribunal federal de justicia. De justicia. Sí, pero habría que hacer aquí una cuestión importante de puntualización, señor. El Congreso tiene que hacer las reformas necesarias, porque una cosa es esta resolución, que ya decíamos es un primer paso, pero falta que esto se traduzca a una ley en el Congreso. Tiene que irse al Congreso. Claro, tiene que pasar esta modificación. O sea, el tribunal... Sí. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, perdón, se me había olvidado, sí. soy de lo peor, pero es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, grábatelo, pendejo. Va la resolución. O sea, falla con que tiene que hacerse, pero se tiene que legislar. Se tiene que legislar. O sea, es realmente una orden para el legislativo. Bueno, es un vaya, esto hubo quejosos al respecto que fueron a la instancia, a COPRED, que lleva estos casos de discriminación, y la COPRED falla y dice, no, esto es un evidente caso de discriminación, no porque sea hombre no tiene derecho a una pensión. Y entonces el tribunal dice, sí, en efecto, está en lo correcto, pero este es un primer paso, porque todavía tiene que pasar por el Congreso. De hecho, en la vida real hay muchos casos donde en un divorcio la señora, por órdenes del juez, tiene que darle el 25% de sus ganancias al marido, que cobraba menos y que se hará cargo de los hijos. Entonces ella tiene la obligación, orden judicial, de dar este porcentaje, porque ella tiene más trabajo o por lo que tú quieras, y menos porque tiene esa ventaja. Y generalmente las mujeres no lo hacen. No lo hacen porque el hombre generalmente no se verá quejar. Y ahora a raíz de... Porque estás acusando a la mamá de tus hijos. Sí.
Y por lo menos en la cuestión de salud mental, dices, no quieres que tus hijos te oigan decir que a la mamá le vale gorro lo de la colegiatura o la papa, ¿no? Claro. Y es impresionante. Vamos a ver cómo sucede con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No se les olvide. Yo les pido un poco de, ¿verdad? Para ver acerca de este adelanto para los hombres que por fin en el siglo XXI, ya llegando casi al 2020, alguien se acordó de ustedes y de todos nosotros. A ver. Según una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrá que reconocer el derecho de cónyuges masculinos a una pensión por viudez, aunque no puedan acreditar la dependencia económica de sus parejas. Con lo anterior, se ratifica una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el que se acusa precisamente discriminación por género, ya que a los hombres viudos, en esta situación, se les exigen requisitos diferentes a los que se piden a las viudas para que el organismo les otorgue la pensión una vez que sus cónyuges fallecieron. El CONAPRED llamó al IMSS a conceder la pensión a los peticionarios y promover cambios en la ley para no afectar sus derechos. En respuesta, el instituto impugnó la resolución ante el tribunal e interpuso una demanda de amparo. Asimismo, también se instó al Congreso de la Unión a efectuar las modificaciones pertinentes para armonizar la ley del Seguro Social con los marcos nacional e internacional en materia de derechos humanos. Desde el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el IMSS estaba obligado a otorgar a los hombres la pensión por viudez en las mismas condiciones que a las mujeres. Para Acústica Noticias, Enrique Serna. Del Infonavit. Pero ya se compuso eso. Ya el Infonavit acaba de resolver y ayer lo hicieron. Pero entonces, público. ¿cuál era el problema? ¿Cuál era? Que cuando fallecía una persona que tenía sus el cuotas. Infonavit está Penchina, ¿no? Está Penchina, David Penchina. Cuando se pagaba la cuota y fallecía esa persona, ningún familiar lo podía cobrar. Nadie. ¿Y por qué? Pues porque no estaba tipificado. No estaba previsto. No estaba previsto. Y ese dinero ahí se iba quedando. El fondo de ahorro a la vivienda. Sí, y cuando no hacen uso pues se va acumulando, ¿no? Finalmente uno mes con mes, bueno, cada bimestre es cuando se paga el Infonavit. ¿Y ahora en qué cambió el asunto? En que un familiar en línea directa podrá reclamarlo y se lo va a pagar el Infonavit. El familiar que sí, ahora sí que en línea hijo, corresponda. Sí, puede ser la esposa o puede ser el... Si no está la esposa, hijo, serán los hijos. Exactamente. Y si son dos hijos, pues tendrá que ser 50-50, porque no puede, ya no hay de que el hijo mayor y el hijo menor, ¿no? Así es. Y sabe que sería es muy interesante. bueno, es un gran avance. Pero en el 2018 hasta me asustaste. Alguien se acordó, ¿no? Igual que lo de los señores que también enviudan. Sí. Alguien se dio cuenta que los hombres enviudan. Sí. Claro. Y aquí igual se dieron cuenta de que, oye, se murió el señor y luego... Y ahí se quedó. Claro. Sí. Y sería... Fíjate, quien no ocupó el crédito... y tantos años, sí. Quien no ocupó el crédito podría recuperar su dinero. Fíjese. Sí, son cuestiones son números que se anuncian como grandes pasos, pero que en realidad son más bien cosas que se han dejado en el olvido, que tenían que haber sucedido desde hace mucho tiempo. En el primer borrador, ¿no? Así es. Y que ojalá en este tiempo, que ya lo dice usted, señor, raro por la cuestión de la reforma político-electoral de campañas, intercampañas, muy raro. Pero ojalá que a este tipo de temas que van directamente al bolsillo de la gente o que inciden realmente en su vida cotidiana, a estos temas se subieran los candidatos y pusieran una agenda atractiva a la ciudadanía, hasta les convendría a ellos, pero que realmente fuera algo que incidiera realmente en la vida diaria de las personas que elevaran el nivel del debate. Yo tengo la tesis de que no se suben a esos temas, porque todos los temas que podrían entrar en sustancia pertenecen a la ciencia ficción. ellos lo ven así. No, pero sí son de la ciencia ficción. O sea, dígame usted qué candidato, ya vimos lo que pasó con su presidente Peña, no iba él a combatir la violencia y lo iba a hacer mejor que lo hizo Calderón.
Sí. ¿Dónde Se está? criticó mucho la estrategia. No es cierto que este bimestre ya fue más sangriento que el bimestre del año pasado, y el año pasado está catalogado como El más violento. el récord Dos de décadas. violencia. Bueno, este bimestre es el más sangriento, el bimestre de 2018, el más sangriento desde el 97, cabrón. Así es. Hay que hacer bien las cuentas. Pero entonces... Súbete a ese tema. Sí. ¿Ves? Súbete a ese tema y dinos qué vas a hacer. No se suben porque parece ciencia ficción. Sí. ¿Hasta dónde ha llegado la violencia? Porque ya penetró en todos lados. Sí. El discurso de siempre era, tenemos al Estado, tenemos a las instituciones, la inteligencia, vamos a hacer los proyectos, los planes, estamos conectados con los gobiernos de los estados, la responsabilidad de los gobernadores, mierda y media. Ahora, súbanse ahora los que quieren ser presidentes y hablen de ese tema y no van a saber por dónde agarrarlo. Sí. Es verdad, siempre se van por la tangente o toman otras cosas que aparentemente pueden ser más atractivas o que no llegan nunca al fondo de los problemas para hacer sus campañas publicitarias con marketing político muy bonito, pero quedarse hasta ahí en el puro maquillaje. Lo decía... Los partidos no decían, vamos a quitar los plurinominales. Vamos, ya estuvo suave. Ya estuvo suave, vamos a quitar los plurinominales. Decían todos, inclusive Clavillazo. ¿Y dónde están los amigos? ¿Dónde están los que necesitan el fuero? Claro. Están en las pluris. Ya están en las listas. No dijo el candidato Mid, ya hay que quitar el fuero. Bueno, nada más que dejen pasar aquí a los cuates. Y ahorita, pero si hay que quitarlo, pásenle. Vamos a quitar el fuero. Pásale, cabrón, pásale. Vamos a quitar el fuero, tú también, mi rey. Ya que guardaron a todos, hay que quitar el fuero. Y entonces se vuelve esto una burla recurrente. Sí, totalmente. Y de hecho, en ese enojo mismo, habló Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que decía, ya basta a los candidatos de que estén nada más entre ellos, peleándose en una guerra sucia, atacándose. En otras palabras, ya esto suave vaciladas. Así es. Éntrenle a la sustancia. Exacto. Eso es lo que decía. Vayan a lo de fondo, a lo que México necesita. Ahora, ¿tienen esa capacidad? ¿O están esperando qué? ¿A los debates? Porque ahí vale la pena jugarse el pellejo entre ellos. No, ahí tendría que ser lo menos. En un debate tendría que ser... En un debate son que llegar a cerrar capítulos que vienes manejando. Claro. Déjame decir una frase que leí recientemente en el libro que nos hicieron favor de regalar, que es... aplica perfecto para el tema de esta intercampaña y las precampañas. Se han subido al escándalo de la palabra, nada más. Así es. Así es. ¿Y cómo? Ellos creen que todavía vende. O sea, ya no, porque vean ustedes realmente, y podemos compartirlo con toda la gente que conozcamos, ¡qué pobreza! ¡Qué muestra tan bizarra de los candidatos y los partidos! Sí. Ustedes pueden ver los fuegos cruzados que se arman en los medios, entre representantes del candidato o representantes del partido. ¡Qué aburrición! ¡Qué hueva de vivir! Es decir, ¿de veras? Totalmente. ¿De veras quieres que te regale mi tiempo para escuchar estas sandeces? Así es. A ver quién resulta menos sonso que el otro, porque el nivel no alcanza 50 centímetros, ¿no? Y resulta doblemente golpe bajo a la ciudadanía porque es cara esta democracia. Tenemos una de las democracias más caras como para que se burlen en nuestras caras haciendo unas precampañas y campañas y derroche de recursos sin que realmente haya sustancia en los discursos. Ahora que hablaba usted del caso de Pedro Pablo Kuczynski, en la Constitución peruana está instituido el precepto o el concepto de incapacidad moral. Cuando un presidente incurre en manchar de tal manera la investidura presidencial, que no necesariamente tenga que tener una responsabilidad penal, pero que algo que diga, haga, vaya en tal grado contra la investidura presidencial,
que lo quiten de la posición que tiene por esa incapacidad moral. ¿Cuándo aquí un candidato, presidente, funcionario ha dicho por dignidad, por vergüenza, ante un video, ante una filtración que se haya comprobado, señores, me retiro de la política porque qué vergüenza lo que hice? Si la palabra investidura todavía no saben lo que representa. Así es. Sí, oye, te estás metiendo con la investidura. Sí, no, cabrón. La investidura es de quien la trabaja. Así es. Así como la figura de, no, tú no eres poderoso. Se te está empoderando para que cumplas esa misión, esa función. Para eso sirve la investidura, para que puedas tener ese distintivo, ¿no? Que te da el puesto. Pero la investidura no trabaja sola. Así es. El brillo, las posibilidades de la investidura la tiene la persona. Claro. No el cargo, ni lo que te pones aquí enfrente. No te lo da automáticamente. Y todavía no entendemos eso. Es más, ¿sabe usted por qué la democracia es tan cara? ¿Por qué, señor? Porque está secuestrada. Así es. O sea, no estamos pagando para una democracia funcional. Estamos pagando para ver si nos la devuelven. Ay, sí. Y la clase política ha secuestrado a la democracia. La tiene por ahí. No sabemos si está viva. No sabemos si está agonizante. No sabemos si está sufriendo. Pero está secuestrada y nosotros pagamos puntualmente el rescate de una democracia que nos dicen que está viva, pero no nos consta porque no la vemos. Vamos a un corte. 6:53. ¡Órale! Temas deportivos aquí en el Informe Broso. Casi nos pillan a 3 aquí con el instrumento, pero bueno. La selección nacional día a día de cara al compromiso que tendrá este viernes allá en Santa Clara, California, frente a Islandia. Les prometemos en el Informe Broso, y bueno, avísele al vecino, avísele al amigo. Mañana aquí en el Informe Broso les voy a presentar cuáles son las virtudes de Islandia. Así que no se despegue mañana, ya están avisados. Bueno, el balón del Mundial se presume que será con el que arranque la Copa del Mundo el 14 de junio. Fue lanzado este día al espacio a través de una nave de los rusos. Va y viene para estar presente el día 14. Por lo pronto la selección mexicana se está preparando y vamos con el día a día de nuestro tricolor. Este es el día a día de la selección mexicana. La Federación Internacional de Fútbol reconoció vía redes sociales al legendario arquero mexicano Antonio La Tota Carvajal en su sección 100 días, 100 jugadores que recordar, haciendo alusión al cancerbero que disputó 5 Copas Mundiales con la camiseta tricolor, imponiendo un récord que se ha mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, si Rafael Márquez es convocado a Rusia 2018, el eterno capitán empatará el récord de La Tota, con la distinción de que Márquez ha jugado más minutos. Y hablando de Rafa y de si debe o no ir a Rusia, Joaquín Beltrán, quien tuvo esporádicas participaciones con el Tri, pero es mucho más recordado como el capitán del bicampeonato de los Pumas y conoce a la perfección las exigencias de un capitán, consideró que Rafa debe estar en Rusia, más que por lo que pueda aportar en lo futbolístico en el liderazgo, ya que considera que la selección vive un momento difícil y cree que el zamorano podría ayudar. Por otro lado, Oliver Bierhoff, director deportivo de Alemania, declaró en conferencia de prensa que México es el rival más complicado del grupo, aunque aclaró que no se debe necesariamente a un tema de nivel, sino a que Suecia y Corea son rivales más conocidos para los teutones. Esto fue el día a día de la selección mexicana. Hoy poco entrenamiento y muchas fotos y muchos anuncios comerciales, que es parte justamente de lo que vive el tricolor allá en Santa Clara. No había otro día para tenerlos y como básicamente son los que van a ir a la Copa del Mundo, pues aprovecharon justamente los de selecciones nacionales para darle espacio a los sponsors. Y bueno, ya con esta me despido, vamos a la pausa y regresamos con más del Informe Broso. No se vayan. Es para Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘结一。No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! Solo por hoy. Hoy en Informe Broso. INE sigue sin mecanismos para frenar las fake news.
Comisión Interamericana emite medidas cautelares por italianos desaparecidos. Esto es Informe Broso. Y hoy en el estudio nos acompaña Bernardo Barranco y su libro El infierno electoral. Si quieres ahora grabo el... Darwin Quintero a un paso de salir del América. ¡Órale! ¿Ya estamos de regreso? Ya. Bueno, hay escandalufias locales, desde luego muchas. Y nos podríamos a quedar aquí, pues, no solamente el horario que tenemos, todo el resto de la noche, diciendo todos los escándalos venidos, los que hay y los que vienen. Pero también hay otros escándalos mundiales, realmente mundiales, que también nos pegan de lado. Mira, por ejemplo, el INE está diciendo en estos momentos, no en estos momentos, en este tiempo, hoy están diciendo que no es cierto que el acuerdo con Facebook contemple la entrega de información personal del padrón electoral. Digo, es que acuérdense ustedes cuando hizo el convenio. En febrero pasado. En febrero. INE con Facebook. INE con Facebook. Y ahora sale el escándalo de... Sí, de Cambridge Analytica. De Cambridge Analytica. Que utilizó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook. Bueno, eso es lo que nos dicen. A lo mejor fueron el doble, ¿no? No, bueno. Acuérdate que hay casos, lugares o plataformas, como es el caso, donde no se puede ocultar este tipo de cosas. Sí. O sea, sale, porque nosotros lo comentamos alguna vez, dijimos, es difícil. Bueno, lo comentamos con Jorge Ramos aquí, que decíamos, es difícil que una plataforma como Facebook o como Twitter estén implicados en alguna artimaña, porque no se queman en un lugar, se queman en todo el mundo y son empresas que trabajan en todo el mundo. Y eso le acaba de pasar a Facebook. Hasta hoy salió Zuckerberg, ¿no? Hasta hoy salió Zuckerberg, señor, en una misiva, diciendo que si no eran capaces... ¿En una misiva? En una misiva, en una carta con una carta. Pues dije, bueno, una misiva. Diciendo justamente palabras muy duras, porque decía él que si no eran capaces de proteger sus datos, pues entonces no eran capaces de servirles. Es decir, asumiendo un poco toda esta escándalo que ha incidido en Facebook. Zuckerberg. Si no podemos proteger los datos, entonces no merecemos servirles. Así es. Eso dijo. Y dice... los tienen como protagonistas por el uso indebido de datos personales y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Que hoy. salió Zuckerberg y él acaba, no le queda otra más que diciendo vengan los azotes, ¿no? Claro. Dice, vamos a restringir el acceso a los datos de los desarrolladores aún más. Ay, bueno. Para prevenir otros tipos de abuso. Por ejemplo, vamos a eliminar el acceso de los desarrolladores a sus datos si no has usado esa aplicación en 3 meses. Y uno tendría que decirle se llama Mark Zuckerberg. Don't singing in the rain, man. Claro. O sea, nosotros pensamos que ese tipo de cosas son por default. Que ya sucedían, además en un monstruo de red social que está en todo el mundo. Y usted también dijo una cosa en la nota, no en la nota, en la junta, que sí es una cosa rompehuevos porque es verdad. Muchos servicios que tiene en su haber Facebook, dices, bueno, si subes aquí tus fotos, nosotros vamos a tener ya derecho de usar tus fotos. Así es. O sea, si quieres compartirlo con tus amigos y la chingada, nada más sábete que yo puedo agarrar una de esas fotos y ponerla en algún lugar que yo quiera. Así es. Cuando uno tendría que decir, ¿y por qué, güey? Claro, si es mi imagen, es mi privacidad, son mis derechos de imagen. Exactamente. No puedes usarlos como quieras. Lo que pasa es que creo que sí, este va a ser un parteaguas para Facebook. La confianza da asco, oiga. Aunque sea Mark Zuckerberg. Claro. O sea, puede ser un tipo de los más adinerados, de los más poderosos del mundo, pero cuando la cajetean, de ese tamaño es la cajeteada. Claro. Así es. Va a ser un parteaguas, creo yo, para Facebook esto. Si lo aprovechan para bien, aunque parezca el panorama difícil para que se recuperen por los millones de dólares y sobre todo la credibilidad, que eso no tiene precio.
Si lo aprovechan bien, creo que pueden recuperarse, pero de verdad haciendo que el usuario se empodere de esta red, porque parece al revés, señor, con esto que usted decía, que recordaba de las fotografías, parece al revés, parece que los empoderados es la red, y la red es dueña de tu vida y de todo, y tienen la capacidad de hacer lo que quieran. Porque nosotros le damos esa importancia. Claro. ¿Sí? La gente ya no platica, la gente mete... Sí. Ay, mira dónde estuvimos de vacaciones, para que los demás que están en la oficina y están en la hueva, se metan a ver. ¡Ay! Sí. Mira. ¡Qué padre, chulis! Te ves preciosa con tu traje de baño, ni se te notan las varices. Dices, es como dice, se ha perdido lo más importante, que es la interacción persona a persona, y por eso ha tenido el boom que ha tenido Facebook. Pero darle la importancia de ser tu vocero. Sí. Son tus voceros, porque ese es tu vínculo con los demás. Por supuesto. Por supuesto. Y creo que no basta la carta de Mark Zuckerberg. Tendría que responder ante las autoridades. Ya el Congreso, el Parlamento británico lo citó. No se la va a acabar. Lo citó a declarar. No se la va a acabar. Porque además, fíjense nada más como dice, la crisis mundial, es una crisis mundial. Claro. Sí, sí. Que se desató el viernes pasado. Cuando se conoció un informe periodístico que reveló que la empresa Cambridge Analytica, con sede en Reino Unido, había utilizado datos de unos 50 millones de usuarios gringos de Facebook para ayudar al bipolar de Donald Trump a ganar las elecciones. Sí. Es traicionar a la patria. Por supuesto. Es una traición a la patria. Y además ya es de horror la historia que hay detrás, señor, porque nada más hay que recordar un poquito a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo. La manipulación que lograron a través de Cambridge Analytica, esta empresa británica, llevaba a otro nivel las fake news, es decir, las noticias falsas, porque llegaban a conocer de tal manera el perfil a través de Facebook de cada usuario que podían ir a los miedos más profundos que tenían para entonces inundarlos con noticias falsas que direccionaran su preferencia electoral. O sea, ese nivel de manipulación. No, nivel ratones de laboratorio. Así es. Mire, en 2013, un investigador de Cambridge llamado Alexander Kogan creó una aplicación de prueba de personalidad. Fue instalado por alrededor de 300,000 personas que compartieron sus datos, así como algunos de los datos de amigos. Dada la forma en que la plataforma trabajaba, eso significaba que Kogan era capaz de acceder a decenas de millones de los datos de ese pequeño grupo con el que se había empezado y que empiezas a partir de ahí a expandirte. Así es. Y a saber quiénes le van al Essex. Estos le van al Essex. ¿Quiénes le van al Manchester? Estos le van al Manchester. Entonces, ¿qué hay que mandarles a los que... ¿Qué tipo de... ¿Cómo bombardeamos a los que le van al Manchester para que vayan al estadio o para que compren? Porque además ya tienes clientes, ¿no? Claro. Oiga, quiero que los del Manchester compren la nueva sudadera. Aquí tenemos el banco de datos. Así es. Y puedes empezar vendiendo camisetas y puedes acabar ganando elecciones. Bueno, en ese sentido hubo una noticia y fue una fake news con respecto a que la gente iba a hacer un pool para tratar de regresar a Cristiano Ronaldo al Manchester. Sí, exacto. Y fue así, exactamente como surgió. Sí. Y este es el asunto, que llega muy a tiempo para nosotros. Sí, al país. Les voy a decir por qué, porque aquí me mandé un dato que vi muy importante, me lo mandé. Sí. Entonces, aquí está. Esto es de Campaigns and Elections. Es una página importante. Campañas y elecciones. Entonces dice Cambridge Analytica y el PRI. La alianza que se cayó hace un mes. Dice Campaigns and Elections. Estoy dando la fuente para que no vaya a hablar clavillazo, ¿verdad? Y pida derecho de réplica cuando aquí no es el Tívoli. Sí. El PRI estuvo a punto de meterse en un problema global, similar al que ocurre en Estados Unidos y Reino Unido, por la contratación de la empresa Cambridge Analytica para buscar el voto por medio de la red social Facebook. Y es que a pesar de que hace casi 6 meses dicha empresa se estableció en México con la finalidad de trabajar de la mano del PRI,
Esta tuvo que retirar sus oficinas de México ante la falta del acuerdo económico. Vaya. De acuerdo a algunas fuentes, dice Campaigns and Elections, el PRI estuvo a punto de meter, así. De acuerdo a algunas fuentes, Cambridge Analytica, oigan bien, hijo de la chica, llegó al país por recomendación de el yerno Jared Kushner. Claro. Wow, el yerno de Donald Trump. El yerno del bipolar. Que fue el que hace poquito vino. Vino hace poco. Exactamente. Amigui. De Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. De Videgaray, exacto, del aprendiz. E instaló sus oficinas en Polanco, ¿dónde más? Donde la inglesa Brittany Kaiser fungió como directora. Durante meses estuvieron en pláticas con la campaña de Joe Mero. Bueno, así dicen en Campaigns and Elections. Dice Joe Mero. Joe Mero, para hacer la traducción. Se debe llamar Joe Mero. Pero ya les avisamos, mandamos una carta. Es José Antonio Meade. Porque decían Joe, pues debe ser Joe. Sí, como los gringos, ¿no? Es Joe Mero. Pero ya les dijimos. Entonces, estuvo en pláticas con campaña de Meade, buscando también colaborar en proyectos de elecciones estatales. Sin embargo, no llegaron a algún acuerdo. Según sabemos, un alto integrante de la campaña dio a Cambridge un adelanto más a manera de apartado que como pago. Pero este fue insuficiente y la empresaria Brittany se fue. Dijo, no acepto el Dijo, bueno, me quieren apartar como si fuera yo un Uber o un taxi. Vamos to the Chingate. Así dice, Campaigns and Elections. Let's go to the Chingate. Y entonces, según se logra saber, la empresa ahora acusada de manipular datos privados de 59 millones de usuarios de Facebook para insertar publicidad política, no logró accesar del todo a la campaña tricolor ante la negativa de Alejandra Lagunes. La que lleva toda la parte digital. Y que ahora está en la lista. En la lista, claro, sí. de Pluris. Exacto. Entonces, Alejandra, encargada de la estrategia digital, dijo que no. Lagunes los bloqueó más por lo profesional que por algún problema estratégico. Ella no ha dejado, dice Campaigns and Elections, ella no ha dejado que nadie se meta a pesar de los muy malos resultados que están teniendo en las redes con Miss. O sea, Alejandra Lagunes, la que lleva años con los sistemas digitales, manejando los sistemas digitales del gobierno, que ya están en las listas de las pluris, tal vez sin quererlo, dice Campaigns and Elections, no lo digo yo. Alejandra Lagunes salvó, tal vez sin quererlo, quotes, entre comillas. Gracias, porque así decimos en mi pueblo, quotes, salvó sin quererlo al tricolor y su candidato, no solo de un nuevo escándalo, sino también de perder una gran suma de dinero, la cual habría cobrado la empresa del estratega Steve Bannon. Claro. Steve Bannon, el estratega número 1 de Donald Trump. ¡Desde luego! En la campaña de Donald Trump, que después, bueno, pues salió, ¿verdad? Que ahora ya cuadra todo perfectamente cuando dices, salió, bueno, la estrategia en las redes, donde Steve Bannon se estaba llevando todas las medallas y todo, pues no era tanto por estrategia de él, sino lo que estamos viendo con quién... ¿Con quién estaba ligado? Que ahora ha puesto a una de las empresas más sólidas del mundo a patinar sobre cáscaras de plátano. Así las cosas. Y reforzando eso, señor, sacaron también el video que lo vimos del Canal 4, este canal británico, Channel 4 News, donde hace un estupendo trabajo el reportero y va y se hace pasar por un cliente ante los funcionarios de Cambridge Analytica para decirles, ¿Un inversionista? Un inversionista, yo quiero influir en las campañas, y
ellos le platican, le sueltan todo el modus operandi y le dicen, y es que ¿sabes qué? Tenemos mucha experiencia porque ya lo hemos hecho en México, estamos en México, estamos en Brasil, estamos en Australia, es decir, nos estamos expandiendo. Como si vendieran jacuzzis, cabrón. Así es. Sí. Así es. Así. Y este video, estas imágenes, pues ya están recorriendo el mundo. Claro. Así es. Hoy en el canal de Bloomberg también una excelente periodista hizo toda una explicación de cómo trabajaron a través del sitio de Facebook en el electorado norteamericano. Qué bueno que lo mencionas, porque justamente hace unas horas estábamos discutiendo que sí hay unas muy buenas gráficas que le explican a la gente qué es lo que sucedió, cómo están cruzadas las cosas, quién alimenta a quién, quién genera qué para pasar a dónde. A ver si encontramos una que valga mucho la pena para ver si podemos redirigirlos a los que nos están viendo a donde están las buenas gráficas. Porque una buena gráfica te ahorra como 20 minutos de un informe broso. No creo. Sí, una buena gráfica dice más que 1000 payasadas. Vamos a un corte, mis chamacos. Son las 7:16. ¡Órale! En diciembre del 2011, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Con esta celebración, la Asamblea General quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. 50 madres, 50 niños y solo un cromosoma de más es un video que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, donde madres e hijos cantan juntos el tema A Thousand Years de Christina Perri. Lo hacen en Makaton, un sistema de comunicación que combina el lenguaje de signos con la voz hablada. Muchas de las madres del grupo lo aprendieron viendo videos de Singing Hands, que aplican terapia musical para mejorar la comunicación con niños con diferentes minusvalías. El objetivo de este video es mostrar que tener hijos con síndrome de Down no es devastador ni el fin del mundo. Para Informe Broso, Alejandra Díaz. El informe de la media. Martín Mirón López, identificado como tío del ex líder huachicolero de Puebla, Jesús Martín Mirón, mejor conocido como El Kalimba, fue registrado como candidato a la presidencia municipal de Palmar de Bravo por la coalición Juntos Haremos Historia. Mirón López no tiene antecedentes penales, sin embargo, se acordó sacarlo de la contienda. El menor de edad, presunto responsable del asesinato y violación de su prima de 6 años en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, fue vinculado a proceso y como medida preventiva está recluido, mientras que sus padres también fueron detenidos y son investigados por delitos contra las normas de inhumación y exhumación. Vecinos del poblado El Malinal, municipio de Jalisco, Nayarit, fueron víctimas del crimen organizado la madrugada de este miércoles cuando se encontraban en un baile en la plaza principal de la localidad con motivo de las fiestas ejidales. Los disparos dirigidos hacia los presentes en este baile dejaron como saldo hasta el momento 13 personas heridas y 3 fallecidas, de las cuales 2 fueron identificadas. Elementos de la Policía Militar Estatal y Municipal destruyeron 2 plantíos, uno de amapola y otro de marihuana en el municipio de Elota. Dichos plantíos ocupaban una superficie de casi 3 hectáreas cerca del poblado El Bolillo, en el municipio de Elota. En lo que va del año han sido destruidos 17 plantíos de amapola y 8 de marihuana. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, junto con el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, colocaron la primera piedra del nuevo cuartel de la 20ª Zona Militar. El terreno que albergará al 29 Batallón de Infantería fue una donación aprobada por el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo. El informe de la media. Chamacos,
Permítanme ustedes, acabamos de ver hace unos momentos la conmemoración del Día del Síndrome de Down. Y yo quisiera en estos momentos ofrecerle una disculpa pública a mi querida compañera Katia de Artigues, que desde ayer me anda diciendo que me pusiera yo unos calcetines de colores para mostrar la solidaridad con el día tan importante, claro, con el síndrome de Down. Pero, Katia, veme los colores. Veme los colores. Ya. O calcetines de colores. Calcetines de colores le va bien a López Dóriga, porque va trajeado. A Loret, que siempre va impecable. Sí. Calcetín. Pero yo, que soy un payaso, ¿te imaginas? Nada más me faltan los calcetines de colores. Pero te estoy mandando un beso, te estoy mandando un abrazo y desde luego todo nuestro respeto, solidaridad y lo que haga falta y sea necesario para toda la comunidad del síndrome de Down. No a la ley síndrome de Down. Ese es lo que está escribiendo desde hace mucho tiempo de este tema Katia Artigues y mucha gente que está muy interesada y está concentrada en que las cosas vayan mejor para toda esa comunidad que somos también nosotros. Oigan, chamacos, el infierno electoral. Desde luego ustedes dirán, sí, me suena, es conocido, algo tendré yo que ver ahí. Sí, todos tenemos que ver en eso. Bernardo Barranco coordinó y también participa, desde luego, en el infierno electoral. El prólogo es del querido, un abrazo para ti, Lorenzo Meyer, el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. Bernardo Barranco, gracias por venir. Muchas gracias. Te presento a mi hija, la chica. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. Está un poco crecidita. Pues ya ves la genética, ¿no? La mamá. Sí. Y aquí un vecino. Un gusto, maestro. Bernardo, está muy divertido. Lo gocé, pero también lo sufrí mucho. Sí. Y es como, son las campanadas. Sí. Son las campanadas de decir, ya vieron ustedes lo que pasó en el Estado de México. Aquí nos dicen muy bien, con todo detalle, qué pasó en el Estado de México. En Coahuila también tenemos eso. También en Veracruz reconocemos parte de muchos operativos que ahora querrán meterse de lleno todo lo que se experimentó, todo lo que, incluso lo que ya caducó. Y usa el PRI, se quiere probar y se quiere triunfar con estas estrategias en el 2018. Así es. Platícame primero, cuando decías, hay una parte donde dices, bueno, ustedes dirán porque es esto, estamos hablando cosas de la tierra como cosas del cielo, hablando de lo infernal, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Y hablas de entrada de todas estas figuras religiosas con las que los candidatos ahora y los partidos, desde luego, andan rozándose por primera vez desde hace mucho tiempo, ¿no? Todos somos guadalupanos, Cristo Jesús, las coaliciones, hablando de nos veremos en la tierra prometida. No, nos veremos en la tierra prometida. ¿Cómo le llamó? Le dijo Hugo Eric Flores a Andrés Manuel. A Andrés, ahí nos veremos. La Constitución moral. La Constitución moral. Esto te deja ver que ya, como hemos visto, ya los partidos no tienen plataformas políticas, ideológicas. Ya todo es más marketing y están tratándose de meter ahora por la parte también espiritual. Sí. Lo conversamos en el otro libro sobre las batallas del Estado laico, ¿te acuerdas? Claro que sí. Es decir, la clase política carece o se siente alejada de la ciudadanía y utiliza lo religioso como un vehículo de aproximación. Es decir, como un vehículo en donde aparece como con valores, aparece muy religiosa, identificándose con los valores del pueblo,
pero es un engaño. Como si votaras en un acto dogmático. Así es, ver los dos Duartes que entregaron sus gobiernos, sus personas, al Sagrado Corazón de Jesús y a la Inmaculada Virgen María. Y mira dónde andan ahora estos condenados gobernadores, ¿no? Andan con problemas de peculado, de corrupción absoluta, etcétera. Entonces, es una impostura que tiene la clase política, una impostura en donde se hacen los religiosos para dar legitimidad que no la sienten a nivel de ciudadanía. Y el libro, cuando lo empezamos a sacar, a escribir, pues había muchos signos religiosos, desde Andrés Manuel López Obrador, convocando a una reunión ecuménica, y creyentes y no creyentes, haciendo alianzas, no con la derecha como el PRD, o con conservadores panistas, con fundamentalistas que van más allá todavía. Opus Dei es la izquierda de este fundamentalismo evangélico. Es decir, algo está pasando en este país. Pero el infierno no va por el lado religioso. No. El infierno va por el Estado de México. Es decir, el Estado de México es una entidad, pues es una entidad del siglo pasado. Es una entidad que nos remonta. Si tú cruzas la Marquesa, tú empiezas a ver ahí en el valle de la Marquesa dinosaurios que están caminando, ¿no? Jurásico. Brontosaurios, Rex, ¿no? La Marquesa Jurásica. La Marquesa Jurásica. Y además hay letreros, incluso hay letreros enormes donde está Milet, que es una revista totalmente entregada al sistema. Sí, claro. Dice, el gobernador, el funcionario del año, ahí está la fotografía. ¡Viva el brontosaurio! Ahí está Videgaray, está, ¿no? Es decir, entras a otro universo, está tan cerca de la Ciudad de México, pero entras a los años 50, la época, vaya, del autoritarismo absoluto, del presidencialismo imperial. Bueno, no es casual que ese grupo, llamado Atlacomulco, lleva más de 90 años en el poder y no ha habido alternancia a nivel de gobernatura. Y no solamente eso, sino es una misma familia. Todos son consanguíneos, Peña Nieto con Montiel con una cuestión de linaje. Si viviéramos en una monarquía, sería el Alfredo del Mazo III, sería. Así sería. ¿No? Su abuelo fue gobernador. De los del Mazo, como si dijeras Windsor. Sí, su padre fue gobernador y probablemente seguimos así. Sus hijos y nietos van a ser gobernadores. Es decir, entramos en un universo de la política de la forma. Esa cuando decía Reyes Heroles que la forma es fondo, ¿no? Depende del gobernador a quién mira, dónde está sentado en la palestra, si hace una mención a ti, ¿no? Los políticos impecablemente vestidos. Hablabas hace un momento de López Dóriga, bueno, se quedan chiquitos frente, ¿no? Claro. Todos impecables, ¿no? Llenos de enguaje bucal porque te hablan casi de nariz a nariz, ¿no? Claro. Son muy seductores, hay una seducción masculina entre ellos muy fuerte. Y bueno, hay un conjunto de historias también, ¿no? Que están ahí en el Estado de México. Bueno, ese parque jurásico es el infierno. Es un infierno para la democracia, es un infierno para el activismo ciudadano. No hay organizaciones civiles, hay partidos que son comprados, los partidos de oposición. Hay características realmente neolíticas. Y todo lo hacen coincidir aquí todos ustedes los que colaboran en el infierno electoral, porque sabemos y hemos palpado todos estos años que el equipo de la administración de Henry Monster como que pretendiera hacer una gran tolucota del país, ¿no? Y sabes perfectamente que ahora el presidente de ustedes, cuando lo que quieren ver en el discurso, lo llevan allá. Allá tienen la infraestructura para que todos aplaudan, para que todos aguanten las horas, para que esté seguro el personaje. Y esto coincide con lo que hicieron en la elección. Esta aplanadora monstruosa que solamente te puedes imaginar en un infierno, donde van todos los secretarios de Estado a hacer campaña, a repartir dádivas, a dar dinero, a dar apoyos, dar tarjetas, regalos, como si fueran 20 reyes magos, ¿no? Apoyando a este ser tan lívido
como cualquiera de los Luises. Así me imagino a Luis XIII, enjuto, sin color, transparente, torpe al vivir y gobernar. Así es. Y la verdad, el libro lo que plantea es que la elección del 18, lo que estamos viviendo ahora, empezó ya en el Estado de México. ¿Por qué empieza ahí? Pues porque en el 16 el PRI se había derrumbado en los estados, había perdido Veracruz. ¿Sí? Y si perdía el Estado de México, quedaba vulnerable el partido. Estaba como cantado, porque dices en las intermedias, después del asco, falta que el Estado de México. Entonces, el Estado de México era vital, no lo podía perder, había que ganarlo a toda costa. Sí. No importa cómo, no importa qué, había que ganarlo. El Estado de México empieza el proceso electoral con un rechazo de la población de un 60%. Sí. Y entonces, más los números del presidente en el suelo. Más los números de la presidencia en el suelo. Y entonces empieza todo un gran operativo, en donde lo que consta del libro es que todo el aparato de gobierno, todo, se convierte en un aparato electoral, todo. Los secretarios se dividen en regiones, los subsecretarios zonas, ¿no? Hay una distribución temática, mujeres, jóvenes, bla, bla, bla. Los operadores. Y operadores. Y mucho dinero, mucho dinero. Y entonces, la cuestión aquí, el gran dilema es, ¿qué equidad puede haber cuando tienes al Estado como una gran casa de campaña? No hay cómo. Y además, la utilización facciosa de los órganos de Estado. Por ejemplo, en este caso, Josefina Vázquez Mota, panista, iba en primer lugar, arranca en primer lugar. Y mira dónde termina. Termina en el cuarto lugar. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la PGR empezó a minar su imagen con esta historia de los 1,000 millones, la familia, el lavado de dinero, tal, que la fue derrumbando. Mermando. Exactamente, ¿no? Y terminó en cuarto lugar. Y 3 meses después de la elección, le dicen a Josefina, hicimos una investigación exhaustiva, no hay ningún problema, su familia está exonerada, no hay ninguna demanda. Es una película que hemos visto muchas veces. Exactamente. Y que la estamos viendo ahorita. Y ahorita la estamos viendo. Así es. Y no nada más en el personaje de Anaya, no. En varios alrededor de la República que pretenden estar donde un priista quiere estar. Así es. Entonces, el infierno electoral es eso, es la conversión del Estado, del aparato de Estado, de gobierno, en un gran aparato electoral. Hay algo de diabólico ahí. O sea, tú dirías, bueno, esto fue años atrás. Sí, años atrás eran los dados cargados, pero años atrás el dedazo era lo que primaba. Las elecciones eran una metáfora innecesaria. Así es. ¿No? Ya estaba decidido quién iba a ser el candidato. Tan ingenuos éramos que íbamos a votar para ver quién iba a ganar. Fíjate, o sea, perdón, entre la ingenuidad y la pendejez abierta, ¿no? Pero todavía en época de ser súbditos. Ahora, después del 2000, empezamos a gatear como ciudadanos, ¿no? Así es. No obstante las pifias, pero también hay un dato interesante que pone más en el averno lo que vendrá en el julio, porque a pesar de haber barrido con todo y mínimamente el Estado de México, Morena le ganó al PRI en la elección. Totalmente. O sea, fueron los partidos que van junto al PRI los que le dan, vamos a llamarle la diferencia. Sí, que fueron piquitos. Ningún partido alcanzó, además una cosa, fueron premiados ahora, porque ningún partido alcanzó el 3%. Sí. Y según la ley, no tienen derecho a prerrogativas, necesitan el 3%. Pero los abogados y el Estado dijo, no, espérame, pero es una elección, debe ser una elección intermedia. Esta fue de gobernador, esta no vale, vayámonos a la anterior, esa sí vale. Y le están dando 400 y tantos millones de pesos a todos estos partiditos. Es el premio que han tenido por haberle obtenido el triunfo por una media nariz a Alfredo del Mazo. Pero efectivamente, de partido a partido, el PRI quedó abajo de Morena. Y esto es un antecedente infernal. Claro. Es un antecedente infernal porque te diste cuenta que Satán sangra. Sí. Y esto es lo que vamos a ver si sí o si no en el 1 de julio. Claro.
Claro, ¿no? Y además el voto duro del PRI, primero hay que entender, el Estado de México representa 13 o 14% del conjunto de la lista nominal. Sí, claro. Es el Estado con más peso que tiene. Por lo tanto, ganarlo es determinante en un proceso electoral. Y del Mazo no estuvo ni siquiera a la mitad de lo que sacó Erubiel Ávila. Entonces, realmente se ve que hay una tendencia, digamos, negativa que tiene el PRI en el propio Estado de México. Su voto duro se ha reducido y el número de participantes, de votos a su favor, bajó de manera ostensible. Ahora, los programas sociales fueron realmente una cosa de calamidad absoluta, porque son 101 programas de beneficio popular y la Cámara de Diputados dijo, le entró un fervor por la pobreza en este país y dijeron de los 101, 65 van a seguir vigentes, no importa el proceso electoral. La pobreza no se para. Ni modo que nos detengamos y nos olvidemos de la gente. De los pobres, ¿no? Todo el año y el sexenio se olvidan de los pobres, pero en ese momento los pobres son una prioridad. Bueno, fíjate, no lo digo yo porque estoy de insidioso, infernal en este tema, o apocalíptico, ¿no? Los datos. Los municipios más pobres en el Estado de México, primero, votaron en su mayoría por Alfredo del Mazo, y segundo, el nivel de participación fue altísimo. El promedio de participación en la elección del 17 fue de 53%. En estos municipios, muchos llegaron al 70% de participación. Es decir, Uruguay, esta república democrática, nos envidiaría de estos mexicanos, ¿no?, campesinos en zonas pobres, qué alto nivel cívico tienen. Es como en los viejos tiempos, son viejas formas del acarreo, es ese viejo PRI con las formas modernas. Entonces es un tema. Y otro tema realmente grave es que del padrón de los beneficiarios, el 10%, estos partidos chiquitos que no tienen militancia ni bases, fueron utilizados para ser representantes de casillas. La FEPADE, también está constatado ahí en el libro, tiene más de 300 denuncias. La mayoría son mujeres, y la mayoría de esas mujeres son amas de casa que están en el programa de beneficiarios de los programas sociales. Es decir, la delincuencia electoral se ha feminizado, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues son amas de casa, que están llevadas a, ya no es el mapache, ¿no? Mafioso, no, es una ama de casa que es capacitada y que va a hacer el trabajo de operación política en las casillas. Para la tarjeta rosa. Exactamente. Entonces, son deformaciones que no solamente son violaciones a la ley, son deslealtades políticas. Hay un problema ético muy fuerte, que es lucrar o explotar la pobreza de los sectores vulnerables. Y ahora que estamos ya muy actualizados con la estafa maestra, todos los informes de la Auditoría Superior de la Federación que no tienen duda, ni límite, ni frontera, ¿no? Sí. Pero ahora que tú hablabas del apocalipsis, ¿el triunfo del Estado de México fueron las aguas teñidas de rojo? Sí, hubo mucha operación. El papel de los institutos electorales, tanto el INE acá en Tlalpan como el YEM allá en el Estado de México, en Toluca, fue deplorable. ¿Qué podemos hacer para evitar que ahora lluevan sapos en julio? Mira, el gran llamado que hace el libro es un llamado a la sociedad civil, a los analistas, a los comentaristas, líderes de opinión. Primero, de que vean que el proceso electoral no solamente es el tigre que se soltó, no solamente es las encuestas y que uno ya avanzó 1.1% y el otro, o que ya se fueron con la Merkel, o que ya se fueron a Washington a hacer una demanda ante la ONU, ¿no? Es decir, todo ese universo, ¿no?, que hicieron trampa o no hicieron trampa los independientes. Esa es la lógica de los cuartos de guerra de los candidatos. Claro. La elección no solo está ahí, la elección está abajo. Está en los tejidos sociales, ¿no? Está en los vasos capilares de la sociedad, en los municipios, en los distritos. Ahí ya están armándose bodegas, ya están empezándose a organizar para las tarjetas rosas, etc. En el inframundo. En el inframundo, y nosotros distraídos, ¿no?, o embelesados, con una grilla espectacular. A ver qué opina, a ver qué le dice, a ver de qué lo acusa. Cuando la elección real está acá abajo.
están en el inframundo. Mira, esa es una buena idea. ¿Cómo no lo puse? Me hubieras dicho, lo hubiera puesto yo ahí. Me hubieras preguntado. Oigan, chamacos, ya vieron ustedes. Está muy bien. Sí, hay cosas que duelen mucho. Pero si no hay dolor, no se crece, niños. Y ya estamos en el tiempo de que sintamos el dolor, lo identifiquemos y empecemos a convivir con él, porque va a tener que llegar un momento en que hay que dejar de sentir el dolor. Pero si no lo identificamos y no convivimos con él y no lo entendemos, entonces el dolor será una condena para toda la vida. Ya sea en la política, o con su esposa, o con sus hijos, o con su trabajo. Será para siempre ese dolor. Es el infierno electoral. Bernardo Barranco lo coordina, participa y está aquí para que le entren, sabiendo a qué le entran, porque ahí viene patas de cabra, ahí viene Satán, ahí viene Belcebú, y ustedes por lo menos tienen que tener en el conocimiento, en el entendimiento, un poco de agua bendita. Bernardo Barranco, muchas gracias. Qué cierre, qué bárbaro. Inspirado. Inspirado, ¿eh? Muchas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Al contrario. Gracias. Es el infierno electoral. Vamos a un corte. Faltan, como decían los antiguos, un cuarto para las 8. ¡Órale! Qué rica plática, ¿verdad? Una delicia. Con Bernardo Barranco. De veras, no se vaya a perder el contenido. El libro. Es la sustancia de la que estábamos hablando. Así es. Y esto que hablábamos aquí con Bernardo Barranco minutos acerca de cómo pretenden ahora los políticos estar presentes en la vida espiritual, cualquiera que sea, de los diferentes sectores del país, para poder subirse en la certidumbre que pudiera dar la fe. Porque por la razón no hay certidumbre que se note si estás hablando de cualquiera de los problemas del país, ¿no? A menos que creas en algo. Fíjate, qué peligroso. Y lo platicábamos con él aquí. Sí. ¿Cómo está surgiendo eso en general? Sí. Hoy tenemos para ustedes aquí de Andrés Manuel, justamente. Además, es un gran ejemplo, porque más allá de la vida espiritual que tenga Andrés Manuel, se junta la izquierda, que él ha peleado por decir que la auténtica izquierda es la de Morena, y hace este abrazo con coalición con el Partido Encuentro Social, que es de extrema derecha. Que es de extrema derecha. Y fíjate nada más como las figuras, sobre todo estoy acordándome de los mayas o de los aztecas, cómo finalmente la víbora acaba mordiéndose la cola. ¿No? Y esto nos lleva a China y nos lleva a todas esas figuras milenarias, ¿no? Que dices, mira, sí sabían lo que decían estos cuates y sí podían ilustrar lo que pensaban, y así ha sido por los últimos, vamos a decir que ¿cuántos millones de años quieren? ¿No? Sí. Entonces Andrés Manuel habla de la iglesia y se declara cristiano. Esto, desde luego, como nunca se me va a olvidar que dijo alguna vez Nacho Marván, que te mando un abrazo. Todos los políticos hablan para su público. Para nadie más hablan para su público. En este caso, pues nos imaginamos a qué público se está dirigiendo, ¿verdad? Claro. A ver. Pues que ya lo he dicho, soy cristiano en el sentido muy amplio de el término de la palabra, porque soy admirador de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús luchó a favor de los pobres y
Cristo es amor y la justicia es amor. Entonces, por eso soy cristiano. Toda mi familia es de religión católica. Fíjate nada más, ¿no? Es fan. Sí. Es fan de Cristo Jesús. Cristo es amor. La justicia es amor. La república amorosa. ¿Se acordarán ustedes? La constitución moral. La constitución moral que recordaba Bernardo Barranco junto a nosotros. Así es. Ahora, yo creo que es un tema, si bien como usted dice, señor, hablan a sus públicos, y si ahora Andrés Manuel está coaligado con el Partido Encuentro Social de extrema derecha, pues sabemos un poco hacia quién específicamente está dirigido ese mensaje también. Pero creo que es un tema delicado porque pretender manipular al electorado con este tipo de declaraciones, creo que en lugar, hablaban aquí de un problema ético que hay en la clase política, donde los deja parados. Es decir, cada quien legítimamente tiene derecho a creer en lo que quiera. Vicente Fox también en su momento hizo alguna exclamación al respecto y lo decía e iba a la iglesia y demás. No, y sacó a la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Vaya, es legítimo que ellos crean en lo que quieran, pero usarlo como un instrumento de manipulación, me parece que eso es muy bajo. Así lo hicieron. Me parece que es bajo. Así lo usaron porque, además, si quieres ser presidente de la República, acuérdate que el Estado es laico. Bueno, hoy el Benemérito de las Américas hizo con las leyes de reforma la separación Iglesia-Estado. ¿Quién era el más juarista de los juaristas de Juarilolandia? ¿Quién? Andrés Manuel. Andrés. Claro, a eso iba. Justo hoy, que es el natalicio de don Benito Juárez, esa imagen de el señor López Obrador con Benito Juárez. Siempre. Siempre. Siempre como si fuera el guaruna ideológico de su movimiento. Exactamente. Sí. Ese era su estandarte, que si te imaginas al cura Hidalgo, pues va con el estandarte de la Virgen. Claro. Andrés Manuel iba con Benito Juárez. Sí. Que hace la división entre la iglesia con las y leyes el Estado. de reforma, claro. Nada más. Así es. ¿No? Así es. Y ya platicábamos el otro día de la calle 5 de Mayo, ¿se acuerdan? Que fue la división. Que fue de decir, cuando les quitan sus propiedades a la iglesia, y todavía Juárez dice, todas las iglesias que están en 5 de Mayo, ponles en la madre, porque no vaya a ser tentación, y estos se vayan a volver a meter. Ese es Juárez. Sí. Y ahorita sale, o sea, te quitas el cuadro de Juárez, y ahora dices, I love Jesus Christ, man. Jesus Christ is love. Es amor, sí. The justice is love. Sí, la justicia es amor. And I want to say you, everybody all together. Aleluya. Aleluya, man. Ya nada más faltaba eso, sí. Desde luego. Sí. Yo lo único que... Now, clapping. Oh. This is Mexico. Yeah. Oh, yeah. Todos. Oh, in Jesus Christ. Hallelujah. This is Mexico. Oh, yeah. You are Jesus Christ, man. Let's clap. ¡No mames! Sí. A mí, yo solo quisiera decir, señor, así como me parece bajo esta cuestión que usted interpreta de esta manera tan peculiar, pero tan real, que no sabe uno si reír o llorar, es incongruente y es bajo, creo yo. Y dejémoslo muy claro. El respeto total para todas las religiones. Así para todas las creencias de toda la gente. Claro. Eso, desde luego, eso ni no se puede duda. negarse. No se niega. Pero sí separar muy bien lo que son las creencias religiosas, las cuestiones espirituales, de la vil política. Sobre todo cuando lo decíamos, es usado como manipulación. Por eso hay que separar. Claro. Hay que separar para lo que sea, Para lo que sea. Porque una cuestión, lo del César al César, y lo de Dios a Dios. Así de claro, así de pertinente, así de sabio. Porque cuando mezclas, ya esto ya bailó Berta, ¿no? Como decía Berta. Oigan, chamacos, señoras, señores, niños, niñas, caramelos y bolitas.
Con ustedes, Alfredo Ruiz. Bueno, así jugamos de primera y nos vamos, sí, falta un día menos para estar en la Copa del Mundo, 85 días y aquí nos damos una visitadita a lo que será la sede del Mundial. Rusia ha realizado múltiples expediciones a la Antártica con propósitos científicos. Los enviados a la misión permanecen durante meses en un ecosistema de temperaturas extremas de hasta 80 grados bajo cero, prácticamente solos en medio del desierto polar, exponiéndose a situaciones inusuales, tal y como fue en 1961, cuando el médico cirujano Leonid Rogozov, siendo parte de la sexta expedición antártica soviética, se vio envuelto en una situación de salud riesgosa en medio de la nada. En pleno invierno polar, Rogozov sintió un fuerte dolor en el abdomen, mismo que por su experiencia no demoró en diagnosticar como una fuerte apendicitis. El dolor era cada vez más agudo y al ser el único médico de la expedición y sentirse al borde de la muerte, no quedó más que tomar la determinación de operarse a sí mismo. La estrategia para la operación consistió en darle indicaciones precisas a 2 ayudantes, que incluso pudieran asistir con inyecciones de adrenalina en caso de perder el conocimiento. Era imposible dosificarse anestesia general, por lo que únicamente administró un analgésico en el abdomen, con la finalidad de mantenerse lo más consciente posible durante la operación. Luego de un arduo trabajo que le llevó un aproximado de 2 horas, el doctor logró extirparse el apéndice, para después suturarse a sí mismo punto por punto. Cabe mencionar que Leonid Rogozov reanudó sus actividades en la misión tan solo 15 días posteriores a la operación. Este es el camino a Rusia y solo faltan 85 días. Y mañana arranca aquí en nuestro país la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos con este recuento. Allá en Tijuana estará cantándose el Playboy. La temporada en la Liga Mexicana de Béisbol está a punto de comenzar y eso significa que los dueños del diamante regresan a la acción con un nuevo formato, diferentes divisiones, pero muy en particular con muchas ganas de ser los mejores en sus respectivos circuitos. Algunos equipos quieren regresar a sus grandes glorias, algunos quieren volver a ser trascendentes y otros mantener el ritmo que los puso en los primeros lugares la temporada pasada. Equipos como Diablos y Tigres quieren volver a los primeros puestos y están en una posición inmejorable para lograr la hazaña, ya que por lo menos del lado de los Escarlatas, una inversión millonaria en jugadores y estadio sumado con el cambio de circuito les da una oportunidad de ensueño para volver a ser trascendentes en el béisbol mexicano, y con refuerzos como el veterano Alexei Ramírez buscarán cumplir con la exigencia que según Alfredo Harpelú, dueño del equipo, es por lo menos alcanzar el playoff. Por otro lado, equipos como los Toros de Tijuana y los Pericos de Puebla intentarán mantener el nivel que los metió en las finales y que concluyó con el primer campeonato para los fronterizos. Mañana inicia una nueva temporada con el duelo entre Acereros y Toros de Tijuana, es decir, el actual campeón en contra de uno de los equipos que más invirtió en este mercado, por lo que promete ser un gran arranque de temporada. Bueno, suerte a todos los equipos y por supuesto suerte a los Tigres de Cancún. He dicho. Vamos. Muchas gracias. Señor Alfredo Ruiz. Chivediamos. Ya es hora de que nos vamos. Ya estamos para eso. Gracias, señor. Gracias. Un placer y un honor siempre. Usted también, querido señor. ¿Piensa venir mañana? Por supuesto, para mí siempre es un honor. Acuérdese que la próxima semana estamos de vacaciones. Ah, claro, la próxima semana estamos de vacaciones, para sí. Que ustedes sepan. Hay que recordarlo. No nos corrieron, no nos cambian de horario. La próxima semana estaremos de vacaciones para que usted lo sepa, para que tú lo sepas, para que ustedes lo sepan. Pero estaremos aquí mañana. Un gusto. Feliz cumpleaños a Benito Juárez. ¿Sí? ¿Se confirma? Se confirma. Se confirma. El 21 de marzo. El benemérito. Benito, sóplale. Oye, chamacos, mañana a las 6. Si tienen tele, radio, gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¡Hijos de su repepín chamaco! ¡Bravo! ¡Bravo! Soy Broso, el payaso más chido y encajoso. ¡Órale, chamacos mugrosos! ¡Chamacos, pueden decirme papá! ¡Órale!